¿Por qué países como Cuba o Irán no sufren de la hiperinflación que sufre Venezuela? ¿Por qué a sus monedas no le han quitado 14 ceros, pese a que ellos sí han tenido sanciones severas y embargos durísimos y por mucho tiempo? Pregunta capciosa, ¿no? Así llega el día de la liberación, el fulano Liberation Day. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Y lo digo en función de la economía, para que los más rezagados de la clase no me malinterpreten. Se viene un sacudón al mercado mundial. Estamos por verlo. Y en el marco de todo esto, exportaciones petroleras de Venezuela caen 11,5% en marzo por aranceles y sanciones de Estados Unidos que aún no se aplican. Y el dólar no para de subir. ¿Hasta dónde llegará el precio del dólar en Venezuela? La organización Provea denuncia la desaparición de un funcionario del CNE que fue citado a declarar. Qué raro, ¿no? Que eso pase en un país cuyo estándar de justicia y respeto por los derechos humanos es tan alto, según Tarek William Saab. Y en una nota que, aunque parezca superficial, está cargada de política, Trump también estará analizando hoy el futuro de TikTok en los Estados Unidos. Comenzamos. El presidente estadounidense Donald Trump planea anunciar hoy, 2 de abril, y como le adelantamos en el programa de hace 2 días, la jornada que bautizó como el Día de la Liberación. Nuevos aranceles en contra de varios países, en una medida que podría sacudir al sistema económico global como no se ha visto en décadas, y consecuencias que, por supuesto, al día de hoy son imprevisibles. El anuncio tendrá lugar a las 4 de la tarde, el día de hoy, hora local, en un gran evento llamado Make America Wealthy Again, hacer de Estados Unidos rico de nuevo, que se celebrará en la Rosaleda de la Casa Blanca, al que acudirán todos los miembros de su gabinete. A la cita de hoy seguirán más aranceles el día de mañana, dirigidos especialmente al sector automotriz. ¿Cuáles son las claves para no perderse con las medidas de Trump o con las medidas que planea anunciar en los próximos días y el día de hoy? Se las cuento ya. Primero, aranceles recíprocos. Todavía se desconocen muchos detalles sobre cómo se implementarán estos aranceles recíprocos que Trump quiere anunciar hoy contra aquellos países que tienen barrera contra los productos y servicios estadounidenses. Una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea. La idea parece ser bastante simple. Washington elevaría sus aranceles sobre los bienes y servicios extranjeros para igualar las barreras comerciales y fiscales, como por ejemplo el IVA europeo, y que otras sanciones imponen a los productos estadounidenses. Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos. Eso ha repetido Trump en varias ocasiones. Estos aranceles recíprocos podrían adoptar distintas formas. Por ejemplo, podrían establecerse en diferentes gravámenes dependiendo de qué producto sea, su país de origen, o bien fijar un arancel para todas las importaciones de un país, calculando el promedio de lo que esa nación grava hacia los productos estadounidenses. Una de las opciones que Trump tiene sobre la mesa es la imposición de aranceles generalizados del 20% sobre la mayoría de importaciones que llegan a los Estados Unidos, algo que por supuesto podría provocar fuertes turbulencias en los mercados financieros y desencadenar represalias en sus socios comerciales. Por su parte, la Casa Blanca ya ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, la India, Corea del Sur y la Unión Europea, aunque no ha aclarado si sancionará al bloque de la Unión Europea o evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que por ahora no habrá exenciones. Además, hoy podrían entrar en vigor también los aranceles con los que Trump amenazó a finales de marzo, que buscan aislar económicamente a Venezuela aún más o al régimen de Maduro. En concreto, la idea sería imponer gravámenes del 25% a los países que compren petróleo o gas venezolano, y de esto ya hemos hablado bastante acá. Esta decisión supondría, por supuesto, un golpe directo también a China, el principal destino del crudo venezolano, con compras de alrededor de 500.000 barriles diarios. Después de China, Estados Unidos es el segundo mayor comprador de petróleo de Venezuela, con 228.000 barriles al día. Sin embargo, Trump ya ha tomado medidas para reducir ese flujo, como por ejemplo la revocación en marzo de la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en nuestro país. También se espera un mayor castigo a México y a Canadá,
Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, el día de hoy también podrían entrar en vigor aranceles adicionales a México y a Canadá, los principales socios comerciales de los Estados Unidos y socios estratégicos por cuestiones geográficas. Ya el 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, pero estableció una moratoria de un mes para los productos de esos dos países cubiertos por el Tratado de Libre Comercio TMEC, que incluye desde productos agrícolas hasta partes de automóviles o ciertos tipos de maquinaria. De esa forma, hoy podrían empezar a aplicarse aranceles sobre esos productos, lo que en la práctica supondría, por supuesto, la muerte del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, acuerdo que, por cierto, el propio Trump negoció en su primer mandato, 2017-2021, en sustitución del que otrora era llamado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. No obstante, aún no está claro si estos aranceles se implementarán finalmente, ya que el mandatario no ha hecho comentarios al respecto en los últimos días y en ocasiones anteriores ya ha pospuesto su aplicación. El sector automotriz también será gravado con un 25%. Este sector afrontará, por supuesto, sus propios aranceles esta semana, cuando en la medianoche ya del jueves 3 de abril entran en vigor los gravámenes de 25% a todos los automóviles importados a los Estados Unidos. La Casa Blanca asegura que esta medida fomentará la manufactura nacional, aunque también podría provocar una subida de precios para los consumidores estadounidenses y perjudicar, por supuesto, a los grandes fabricantes de automóviles de Estados Unidos que también dependen de cadenas de suministro global. Para intentar suavizar este impacto sobre la industria automotriz estadounidense, el presidente Donald Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y fabricadas en Canadá estarán exentas temporalmente de este arancel, aunque se espera que la medida afecte fuertemente a países como Alemania, Japón o Corea del Sur. Lo cierto del caso es que estamos a muy pocas horas de saber con certeza qué va a suceder y cuál será el impacto mundial que estas decisiones podrían tener. En el caso específico del petróleo y del gas venezolano, la ecuación luce bastante sencilla, y lo aclaro porque el aparato propagandístico del régimen juega a confundir y a cantar victoria en batallas que no son como tal. Estas medidas no van a prohibir a ninguna petrolera extranjera hacer negocios con Venezuela en la teoría. Eso queda a potestad de cualquiera de ellas, de cada una de ellas. Lo que sí es que de hacerlo, sufrirán un 25% de aumentos en tarifas de aranceles en todos los rubros que comercie ese país con los Estados Unidos. Y el simple hecho de conocer esa noticia ya ha impactado en Venezuela, porque con tan solo 4 días o en tan solo 4 días, la cotización paralela del dólar estadounidense en Venezuela ha aumentado alrededor de 20%, subiendo sostenidamente durante la semana que recién terminó, con un acumulado de aproximadamente 23.3% en tan solo 4 días. La cotización, que el lunes de la semana pasada se ubicaba en unos 89 bolívares por cada dólar, llegó a alcanzar los 107,99 bolívares por unidad el pasado viernes, según datos del mercado informal. Este incremento refleja la inestabilidad cambiaria que atraviesa nuestro país, donde el bolívar, por supuesto, pierde valor frente a las divisas extranjeras, no solo el dólar, a ritmo acelerado. El USDT o el USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar, se ha convertido prácticamente en el indicador para determinar la cotización del dólar paralelo, ya que su par contra el bolívar, negociado en plataformas como Binance, se utiliza para promediar el valor del mercado del billete verde en el mercado venezolano. La escalada del dólar paralelo impacta directamente a la población. Los salarios mayormente son pagados en bolívares y estos pierden poder adquisitivo con cada subida del dólar, mientras que los precios de bienes y servicios están atados al mercado informal, se ajustan rápidamente. Millones de venezolanos, desde pensionados hasta asalariados, enfrentan dificultades para proteger sus ingresos, recurriendo por supuesto a la compra de divisas o a los bienes como refugio. La incertidumbre sobre hasta dónde llegará esta tendencia mantiene en vilo a toda la sociedad, que año tras año, en crisis, busca una forma de sobrevivir a la devaluación constante en Venezuela. Manuel Sutherland, economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera, señala que nadie puede predecir con exactitud dónde o hasta dónde subirá el tipo de cambio, obviamente,
porque Venezuela ha vivido montones de crisis cambiarias en los últimos 10 o 12 años. Ha visto una maxi devaluación y tiene una expectativa muy negativa de lo que puede llegar a suceder a corto plazo, afirma Sutherland. Según él, la insistencia del gobierno en defender un tipo de cambio sobrevaluado agrava, por supuesto, la situación. Lo ideal sería permitir que la cotización del dólar alcance un valor real, sin la intervención de los ingresos petroleros que, por supuesto, la distorsionan. Sutherland también advierte que la supuesta flotación limpia de tipo de cambio se ha transformado en una flotación más que sucia, con un control cambiario disfrazado que limita la libre circulación de las divisas. Además, comenta que esta crisis es el resultado de una política monetaria, cambiaria y fiscal que ha fracasado, como todo en el chavismo. Recordó además que desde 2007, cuando se realizó la primera reconversión monetaria, quitándole 3 ceros al bolívar, y ya hicimos un buen programa sobre esto, y hasta la fecha se han eliminado 14 ceros total a la moneda venezolana, un promedio de casi un cero por año. Es un resultado terriblemente catastrófico, sentencia el economista, y lo atribuye a medidas como la asfixia salarial, el aumento de impuestos y la restricción de la circulación monetaria en los últimos 3 o 4 años. Estas políticas han fracasado y han desencadenado otra maxi devaluación previsible, consecuencia de un tipo de cambio artificialmente sostenido que termina colapsando. ¿Y cuál es el límite al que el dólar puede llegar? Pues habría que preguntarle a astronautas en la Estación Espacial Internacional, porque de seguro ellos podrían verlo más cerca que nosotros, considerando, por supuesto, que esto depende de la velocidad en la cual el Ejecutivo Nacional, del régimen, junto con el sector privado nacional, puedan articular políticas que permitan, en principio, ralentizar y bajarle la velocidad al incremento de los precios, porque de alguna manera se ha logrado detener, pero ¿recuerdan ustedes quién es uno de los enemigos principales del chavismo? La empresa privada. Lo único que el Ejecutivo ha logrado es quitarle ceros a la moneda, que es una medida accesoria que no corrige el problema de fondo. Como que se te esté quemando un cuarto en tu casa y tú, en vez de apagar el incendio, te vas al cuarto de al lado. Eso sigue ahí. Y tú te haces como de la vista gorda. No es el deber ser, pero ¿hasta dónde? Hasta donde de alguna manera la estrategia del Ejecutivo lo permita, ha dicho un economista. Y es que estamos ante una devaluación muy destructiva. El Banco Central de Venezuela interviene para bajar la cotización, pero carece de reservas suficientes para sostener esta estrategia a largo plazo. ¿Se acuerdan ustedes de Maduro y el show del oro en estos días? Bueno, esta devaluación no beneficia ni siquiera al régimen, como ocurría en ocasiones anteriores en el pasado. Tradicionalmente, las devaluaciones favorecían al Estado porque exportaba petróleo a través de PDVSA y captaba más bolívares por dólar. Ahora, PDVSA vende sus divisas al Banco Central a una tasa baja, mientras que los bienes y servicios que adquiere se cotizan al precio del mercado paralelo o a una combinación entre ambas tasas. El Banco Central y el régimen pierden mucho dinero en todo este entramado, evidenciando, por supuesto, un esquema insostenible que perjudica a todas las partes. Y nuestra población venezolana, curtida por años de hiperinflación y crisis monetarias, ha aprendido a buscar refugio en monedas duras, como explica Sutherland. La mayoría de los venezolanos tiene prácticamente un posgrado en hiperinflación, ha ironizado él, refiriéndose a la ley de Gresham, donde la moneda mala, el bolívar, se gasta o se cambia rápidamente, mientras que la moneda dura como el dólar o el USDT, el USDT, se atesora. Esta dinámica, aunque lógica, no evita el impacto devastador en los hogares. Un trader joven puede adaptarse al mercado, pero un pensionado, un profesor o un asalariado con ingresos en bolívares carece de estas herramientas para protegerse y ve sus recursos menguar día a día. El uso del USDT, según Sutherland, es una de las tantas formas en que los venezolanos intentan resguardarse, ya sea mediante compras anticipadas, arbitrajes cambiarios o transacciones a futuro. Sin embargo, ha aclarado que el problema de fondo no está en las estrategias, sino en una economía debilitada por errores de política cambiaria. ¿Por qué? Porque tenemos unos improvisadores al mando, entre otras tantas cosas negativas. Alguien puede decir que esto es culpa de las sanciones o el bloqueo. No faltará el primero que lo haga en los comentarios seguramente, porque se colean estos roedores chavistas. Pero es de recordar que antes de las sanciones ya se le habían quitado 8 ceros a la moneda, desmontando por supuesto la narrativa oficial. Países como Cuba o Irán, con sanciones aún más severas, no han enfrentado ni de cerca la hiperinflación de Venezuela,
Lo que por supuesto nos invita a pensar entonces por qué sucede, y todos sabemos la respuesta. El USDT tiene peso en la dinámica cambiaria de Venezuela, sobre todo porque ofrece alivio a los que buscan salir de los bolívares. Como lo ve la conformación de los índices de precio del dólar no oficial, tiene un alto componente ¿en qué? En las criptomonedas. Quienes hacen estos cálculos y publican estos datos con su imagen en la mañana y en las tardes, con el paso de tiempo van cambiando las fuentes de las cuales se ciñen ellos para hacer los cálculos. Hoy podemos ver, por ejemplo, que tanto Binance como El Dorado tienen un precio del dólar exageradamente alto. Y si tú tomas esos dos referentes para sacar el promedio en la medida que los datos que utilices para calcular un promedio sean elevados, el promedio obviamente también será elevado. Y eso estará distorsionando un poquito más la realidad. ¿Qué pueden hacer los venezolanos? ¡Wow! Un economista coincide en que la única opción para los venezolanos o los ciudadanos es protegerse. Los venezolanos deben comprar dólares, bienes y salir de los bolívares, porque el que se quede con el bolívar está liquidado con una devaluación que está más que cantada. Por lo que se aprecia, la tendencia al alza del dólar con sus altibajos parece irreversible en el corto plazo, y la falta de reservas del Banco Central limita cualquier intento de estabilización. Además, el mercado informal, aunque volátil, seguirá siendo el termómetro de una economía en crisis. La desconfianza en el bolívar es generalizada y la gente recurre a cualquier mecanismo disponible para sobrevivir. Sin embargo, estas soluciones individuales no resuelven el problema estructural, una economía incapaz de mantenerse estable por la desastrosa gestión de las instituciones responsables. Y todo esto constituye una situación realmente dramática. Por su parte, ya hay quienes se han aventurado a dar consejos a las empresas venezolanas para que se enfrenten al actual entorno cambiario del país. Las compañías deberían primero evaluar su exposición para determinar cuánto facturan en bolívares y considerar algunas modificaciones. En segundo lugar, reducir los pasivos en divisas, revisar bien los fondos y cuáles se pueden cambiar de dólares a bolívares. En tercer lugar, ajustar la estrategia de precios en bolívares. No solo basta con cambiarlo a la tasa vigente del día, hay que meterle cabeza a este tema. Y por último, que las compañías deben reforzar el control de la cobranza. Es muy importante cuidar el deterioro de las cuentas por cobranza. Sobre la pregunta de hasta dónde subirá el dólar, es muy claro que prácticamente nadie tiene la respuesta. Soderling, por ejemplo, el economista del que les hablaba, aboga por un tipo de cambio realista sin intervenciones artificiales. Y otros economistas ven un mercado inestable que el gobierno no podría controlar indefinidamente. Entonces, entre tanto, los venezolanos, desde comerciantes hasta jubilados, están ajustando sus vidas a una realidad donde el bolívar se desvanece y el dólar, medido en parte por el USDT, dicta el ritmo de la economía. La crisis cambiaria, lejos de ser un evento aislado, es un capítulo más en una historia de devaluaciones que parecen no tener fin. La organización no gubernamental venezolana Provea denunció este lunes la desaparición forzada y la detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral, a manos de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIM. Qué raro, ¿verdad? En hechos que habrían comenzado el 27 de noviembre de 2024 en Caracas. Según el comunicado de Provea, Maíz Nadales se desempeñaba como director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del CNE. Ese día fue citado a una reunión en la sede central del organismo ubicado en Caracas y desde entonces su familia no vuelve a tener contacto con él. ¿Qué cosas las del régimen? Su hija, Bianchi Maíz, relató en un video publicado por la ONG que al día siguiente acudió a la sede del CNE para preguntar por su paradero. Tras varios intentos, logró confirmar que su padre había sido trasladado a la sede del DGCIM en Boleíta, al este de nuestra capital. Allí, según su testimonio, le permitieron entregarle sus medicamentos debido a su condición médica, ya que el funcionario es paciente bariátrico, hipertenso y padece de tensión ocular. El lunes siguiente nos dejaron pasarle sus pertenencias y sus pastillas, pero el otro lunes ya no nos las aceptaron. Nos dijeron que él no estaba allí, que había sido desaparecido, explicó Maíz en el video. Según su testimonio, el último contacto indirecto ocurrió el 16 de diciembre de 2024, cuando funcionarios de la DGCIM informaron a la familia de Albert Maíz que ya no se encontraba en esa sede. Desde entonces, los familiares han recorrido múltiples centros de detención sin obtener información sobre su ubicación. Afirmaron que en el centro penitenciario Rodeo 1 en Guatire, Estado Miranda, incluso se les impidió
preguntar por su paradero. El 20 de marzo de 2025, 4 meses después de la desaparición, la familia se enteró de forma extraoficial que el funcionario había sido presentado ante el Tribunal Segundo contra el terrorismo. Allí fue acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir. No se permitió a sus familiares designar un abogado privado, como es la norma en la justicia o la injusticia en Venezuela, y el defensor público asignado no ha ofrecido ninguna información sobre el caso, indicó Provea. Pero claro, después ves a los tipos del régimen que salen a gritar a los 4 vientos como becerros condenas contra Bukele o contra Trump por violaciones al debido proceso. Bianchi Maíz denunció además que no se les ha permitido tener contacto directo con su padre, ni siquiera para hacerle llegar los medicamentos que requiere para mantener sus condiciones de salud. Cabe acotar, aunque en Venezuela no hay leyes, la Constitución de la República prohíbe expresamente la desaparición forzada. El artículo 45 establece que ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estado de emergencia, puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, mucho menos ejecutarlas. Asimismo, el artículo 44 garantiza el derecho a toda persona detenida de comunicarse con sus familiares, designar un abogado de su confianza y conocer, es lo más básico, conocer las razones de su detención. En respuesta a la situación, los familiares han presentado múltiples acciones legales. Han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y recursos de habeas corpus ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Injusticia. Hasta el momento, aseguran no haber recibido respuestas de ninguna institución. Tristemente, así es Venezuela. La organización Provea exigió la liberación inmediata de Albert Maíz Nadales, el respeto al debido proceso, el acceso a la defensa privada y la atención médica adecuada, en cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano. Lamentablemente, tanto usted como yo sabemos que eso no va a pasar, porque llevan al menos 24 años violando todas las leyes posibles, los derechos humanos y cometiendo todo tipo de delitos. El caso se produce en un contexto de reiteradas denuncias por parte de las organizaciones defensoras de derechos humanos que han alertado sobre estos patrones sistemáticos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, especialmente contra trabajadores del Estado y ciudadanos vinculados a procesos electorales o actividades políticas. Hasta la fecha, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la desaparición de su funcionario, capaz lo ordenaron ellos mismos. Pero tampoco lo han hecho ni la DGCIN ni el Ministerio Público, porque son caimanes del mismo charco. Y el presidente estadounidense Donald Trump encabezará también este miércoles, además, una reunión en la Casa Blanca en la que analizará diferentes ofertas para la venta de TikTok, en un evento por evitar que esa red social sea prohibida en los Estados Unidos, como ya ocurrió en enero, según medios locales. De acuerdo con las cadenas NBC y CBS News, que citan fuentes familiarizadas con las discusiones dentro de la administración, Trump hablaría con sus asesores sobre ofertas presentadas por empresas estadounidenses a la compañía china ByteDance para comprar el total o al menos parcialmente TikTok. Este sábado 5 de abril vence el plazo para que ByteDance se desprenda de la plataforma. De no hacerlo, entrará en vigor una ley aprobada por el Congreso el año pasado que obligaría a la aplicación a cesar a sus operaciones en los Estados Unidos, alegando preocupaciones de seguridad nacional por su vinculación con China. Entre los posibles inversores interesados figuran Blackstone, Oracle, así como otras firmas de capital privado, capital de riesgo e importantes actores en el sector tecnológico, según ha dejado saber la cadena CBS. A la reunión en el despacho Oval asistirán altos cargos de la administración involucrados en las negociaciones, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Mike Waltz y la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard. Esto lo han expresado o lo han publicado en NBC y en CBS. Este fin de semana, a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump declaró a los periodistas que había muchos compradores potenciales para TikTok. Hay mucho interés en TikTok. La decisión será mía, afirmó entonces el presidente, que expresó su deseo de mantener viva a esa aplicación. El futuro de TikTok en Estados Unidos quedó en entredicho el año pasado
cuando el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que obligaba a ByteDance a vender la aplicación a un comprador no chino o, de lo contrario, enfrentar la prohibición en el país. Ningún acuerdo llegó en ese momento a concretarse y la plataforma dejó de estar operativa en Estados Unidos durante algunas horas en enero, no solo TikTok, también CapCut y sus derivadas. Sin embargo, el 20 de enero, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva que otorgaba a TikTok un plazo de 75 días, o sea, hasta el 5 de abril, para encontrar una solución en la que se desvincule, al menos parcialmente, de ByteDance. Así que el día de hoy pinta bastante noticioso. Llegó el Liberation Day de Trump y el mundo contiene el aliento. Aranceles del 25% que sacudirán el petróleo venezolano, el dólar que se dispara a 108 bolívares en 4 días, el régimen de Maduro ve caer sus exportaciones un 11,5%, mientras que Provea denuncia otra desaparición que huele a DGCIN. Cuba e Irán resisten sanciones sin haberse quitado 14 ceros, pero hey, aquí el bolívar es un cadáver que el chavismo sigue maquillando. TikTok pende de un hilo en los Estados Unidos y los venezolanos, curtidos en la hiperinflación, buscan dólares como salvavidas. Esto no es liberación, esto es un terremoto económico con Maduro en el epicentro. Saludos muy especiales el día de hoy para mi adorada Jessica Givirin, para My Needle and Me, nuestra querida moderadora, y para Lourdes Vargas por su aporte en los Super Thanks. Gracias por ayudarnos a impulsar este proyecto, pero también gracias a todos ustedes por estar constantemente aquí viendo nuestro contenido. Si no, nada de esto tendría sentido. Y también un saludo para Magali Borjas. Si tú ves este canal por primera vez o lo ves frecuentemente pero no te has suscrito, lo puedes chequear allí. Este es un buen momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo y a que día a día podamos llevarte las noticias y estos pequeños análisis a tu televisor, a tu móvil, a tu pantalla, a tu tableta, a tu celular, como quieras. Además, like, comentario y compartir es sumamente importante para que sigamos creciendo porque juntos seremos más fuertes en esta comunidad y mientras esta comunidad sea más grande, más fácil nos van a escuchar. Libertad donada, señores. Esto es